Hemos querido iniciar esta rueda de prensa semanal con la angustia de ver lo que hemos visto durante todos estos días, en los recorridos que hemos hecho por la ciudad de Caracas, en los recorridos que hemos hecho por toda Venezuela y en la información que nos llega de todas partes del país, como lo que acabamos de ver en ese video donde en Achaguas, en el estado Apure, pues se veía cómo los camiones en los cuales se reparte la comida que es del pueblo de los venezolanos, se humilla al pueblo cuando se le quiere obligar a firmar un papel en la cual rechazan la ley de amnistía como mecanismo para poder acceder a esas bolsas de alimentos. Lo que acabamos de ver ocurre en toda Venezuela y hemos escuchado en todas partes el mismo planteamiento. Para que yo pueda comprar una bolsa de comida, tengo que firmar una hoja en la cual rechazo la ley de amnistía. ¿Cómo es posible que este gobierno haya llegado al extremo de utilizar al pueblo de Venezuela y humillarlo de esa forma para poder acceder a los alimentos? Los venezolanos están haciendo colas todos los días y ahí veíamos un testimonio de alguien que nos decía el día sábado que había pasado horas haciendo colas para poder comprar alimentos para su hijo, que hacía la cola con él, y estábamos nada más y nada menos que en maternidad y vimos una cola inmensa de gente que estaba desde la noche anterior, es decir, desde el viernes en la noche y a la 1:30 de la tarde del día sábado todavía no habían podido acceder a ningún tipo de alimento en uno de los mercados del gobierno. Para nosotros esto es sumamente grave, pero nos parece absolutamente inaceptable que se quiera humillar al pueblo y que se le obligue al pueblo a firmar planillas en los cuales apoyan al gobierno nacional para poder acceder a alimentos. Es el colmo de la indignación lo que genera este tipo de actuación. Y todas partes de Venezuela nos han venido llegando reportes de lo que ahí está sucediendo. No es posible jugar con el hambre de los venezolanos. No puede seguir el gobierno venezolano politizando la situación de la necesidad de alimentos en el país. Hablan de obligar a la gente a firmar una planilla para que se opongan a la ley de amnistía y mientras tanto vemos a Nicolás Maduro allí reunido con el alto mando del ELN, guerrilla colombiana que está vinculado al narcotráfico, al terrorismo, a la extorsión, a la violencia, que ha cobrado miles de vidas humanas en el vecino país de Colombia y también en territorio venezolano. Entonces, ¿cómo es que para ellos sí hay diálogo? ¿Cómo es que a los terroristas los reciben en Miraflores y a quienes han pensado distinto al gobierno hoy están detenidos y presos y hacen de esta ley de amnistía un arma política para la confrontación y para la división entre los venezolanos? ¿Cómo es que para Nicolás Maduro le es más fácil y cómodo reunirse con quienes han estado vinculados a hechos tan violentos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN? ¿Cómo es para él más cómodo reunirse con la guerrilla, con terroristas? Mientras tanto, se le pide al pueblo venezolano que para poder comer tienen que firmar planillas en contra de la oposición, en contra de una ley de reconciliación nacional, porque de esa forma es la única forma que el gobierno que hoy controla los alimentos se los pueda dar a quienes más lo necesitan. Este hecho es un hecho absolutamente inaceptable, que lo que hace es generar una indignación tan grande en el pueblo de Venezuela, que hoy con más fuerza que nunca le decimos al gobierno nacional que no van a poder evitar que ese pueblo que hoy está sufriendo, que ese pueblo que hoy está humillado, salga a la calle a exigir un referéndum revocatorio para que sea el mismo pueblo, en paz, pero con fuerza, con vehemencia, quien decida la permanencia o no de Nicolás Maduro en el gobierno. Que nunca más tengamos un presidente de la República que humilla hacia el pueblo de Venezuela. Que nunca más tengamos un pueblo que necesite firmar una planilla en contra de la oposición para acceder a alimentos que son de todos los venezolanos. Que nunca más un pueblo venezolano tenga que ver cómo un familiar muere por no conseguir medicina. Que esa humillación se transforme en energía positiva y que hagamos todos juntos de esta lucha en la calle una lucha para lograr una salida democrática que nos permita tener un nuevo gobierno, un gobierno de unidad nacional y un gobierno de salvación de la patria. De salvación de la patria para que todos juntos podamos ver el renacer de un país donde haya oportunidades, donde haya progreso, donde haya paz, donde la gente pueda echar para adelante. Esto que están haciendo con el pueblo venezolano
es la mejor muestra de la necesidad de un cambio político urgente en el país. Esta humillación a la que están sometiendo a los venezolanos es una razón más para que sigamos luchando. Y terminamos diciendo lo siguiente. El día jueves estuvimos en el Consejo Nacional Electoral. Ese día madrugamos en el Consejo Nacional Electoral miles de personas. Fuimos a entregar por tercera vez la comunicación bajo la cual exigíamos la activación del referéndum revocatorio. La respuesta de la señora Tibisay Lucena, más allá de los hechos de violencia que se registraron ese día y que no pudieron evitar que entregáramos esa carta, la respuesta de la señora Tibisay Lucena en un programa de televisión es la muestra del nivel de descaro y caratablismo al que han llegado los funcionarios del gobierno nacional. Tibisay Lucena se ha puesto a espaldas de ese pueblo que está haciendo colas. Tibisay Lucena ha decidido ser adversaria de ese pueblo que quiere vivir mejor. Tibisay Lucena ha decidido arrodillarse al poder y no abrir cauce a ese cambio democrático que nosotros estamos exigiendo. Vamos a seguir en la calle exigiendo la activación de ese referéndum revocatorio porque no es una decisión de Tibisay Lucena activarlo o no. Es una decisión del pueblo de Venezuela y para ella es una obligación y es un deber abrir los cauces de una salida democrática y electoral en Venezuela. Ella se convierte junto a Nicolás Maduro en la principal responsable de la paz nacional y del entendimiento entre los venezolanos, porque en sus manos está que estas diferencias que hoy tenemos y que esta terrible crisis que hoy estamos atravesando los venezolanos tengan un desenlace pacífico, electoral y democrático.